Seguimos con la serie, como ustedes pueden ver ahí. Esta es una serie sobre soteriología. Soteriología es la doctrina de la salvación. Y continuamos con la tercera parte del término conversión, ¿cierto? Los aspectos ontológicos contingentes de la salvación. Ontológico es lo que debe ocurrir dentro de nosotros, es un cambio de naturaleza, solo Dios puede hacer eso. Contingentes tiene que ver con que tiene que ocurrir en esta época de la historia. Si Dios me llama, si Dios me salva, no tengo que mostrar frutos después, sino ahora. Eso se subentiende cuando entendemos conceptos como la conversión. Ahora, solamente para repasar un poquito, hermanos, tenemos varios conceptos que hemos estudiado. Generalmente nos encontramos con todos estos conceptos en la Escritura y nosotros como creyentes debemos conocer estos conceptos, debemos saber si somos creyentes, si asistimos a la iglesia, tenemos que tener alguna idea, al menos general, de predestinación, de la dilección, de la regeneración, de la conversión y de los demás conceptos. Estamos estudiando eso para entender en qué consiste la salvación. Ahora, noten este recuadro, se los he mostrado muchas veces y pensaba, otra vez sí, otra vez. Es bueno memorizarlo, aprender, siempre la repetición es la madre del aprendizaje. Y puestos en orden temporal, si puede decirse así, esto es una especie como de gráfico de lo que es el tiempo, ¿cierto? De aquí para allá es la eternidad pasada, de aquí para allá es la eternidad futura. Este es el tiempo de la contingencia en donde usted y yo hemos nacido, en donde Cristo vino a este mundo, ¿cierto?, a morir por los pecadores, y a la luz de los conceptos que tenemos, la elección, la predestinación y la dilección son actos, son hechos, decisiones de Dios que Él tomó cuando, ahí dice, en la eternidad pasada. Los conceptos de sustitución y propiciación, expiación, justificación y redención se han hecho efectivos en Cristo o en el sacrificio de Cristo. Pero todo lo que tiene que ver con lo que le sucede al creyente, al elegido, el llamado, la regeneración, la fe, el arrepentimiento, la conversión, se da también en esta época. Tiene que darse en esta época. Entonces, si ordenamos todos los conceptos, cuando hablamos de elección, yo me remito a la eternidad pasada. Dios decidió en su soberana voluntad salvar a un grupo de personas elegidos. Efesios lo dice claramente y Él lo escogió, ¿se acuerdan? Antes de la fundación del mundo. Dios estaba en ese contexto, en ese tiempo. Pero todo lo demás se tiene que dar aquí. Ahora, hemos dividido todos los términos en aspectos. Están los aspectos afectivos de la salvación. ¿Qué significa eso? Que Dios ama. Que no es un ídolo, ¿cierto?, como los hombres han construido. Dios es un Dios de amor, ¿cierto?, que dispensa amor hacia los suyos. ¿Qué conceptos vimos ahí? Uno solo, que es la dilección, basado en Romanos capítulo 8, ¿cierto? Después hay aspectos que tienen que ver con los aspectos electivos. Como dice el término mismo, electivo. Dios ha tomado decisiones. Y estamos también en los aspectos ontológicos combinándolos con los contingentes. Ontológicos tienen que ver con que Dios transforma la vida de las personas, las transforma internamente. Por eso que hay cambios radicales. La religión lo que puede hacer es maquillar a las personas, nada más. Pero solo Dios transforma el corazón. Por eso se habla de ontológico, y ontológico tiene que ver con lo interior, con el ser. ¿Quién puede llegar ahí? Solo Dios, por medio de su Espíritu Santo. Él transforma a las personas. Ahora, avanzamos nosotros y estamos en los aspectos contingentes que tienen que ver justamente con aquellas doctrinas que tienen que suceder y pasar en esta época, en esta instancia de la vida, donde nosotros vivimos. Si yo soy creyente, entonces tiene que mostrarse en algún modo la santificación, por ejemplo, si soy creyente. La regeneración, un cambio total del ser. Y la conversión. Eso no se da en los sueños o en el pensamiento místico, tiene que darse aquí y ahora, en la realidad. Ahora, estamos estudiando esta serie y empezamos con esta pregunta, la conversión bíblica. ¿Qué es? Usamos este término muchas veces en nuestras conversaciones. Sí, asistieron a lo menos 5 convertidos a la reunión. ¿Qué son convertidos? ¿Qué es una persona convertida? A veces usamos, sí, vinieron 3 evangélicos o 3 protestantes, dependiendo del contexto, o 3 creyentes, 3 fieles, 5 fieles. Pero también se usa el término de convertido. Y preguntamos muchas veces, ¿y él será convertido?
¿A qué nos estamos refiriendo? Y esta palabra hace justamente un énfasis muy interesante en lo siguiente que vamos a ver ahora. Hemos estudiado este tema primero desde el punto de vista etimológico y estudiamos que la palabra conversión es una palabra más de acción, destaca justamente actos o hechos, ¿cierto? También estudiamos desde el punto de vista del relato y usamos el ejemplo, estuvimos viendo el ejemplo también del hijo pródigo. Desde el punto de vista teológico, eso es lo que vamos a ver hoy día y que es muy parecido. Un resumen del concepto es: la conversión equivale a una reorientación de la vida, todo cambia, vuelvo para atrás y digo, no, está todo mal, voy a empezar de nuevo. Y implica también un volverse del mal camino y volverse hacia el buen camino o hacia Cristo. Ahí hay una ilustración de Pablo, ¿cierto? Él perseguía a los cristianos, pero después tiene un encuentro con el Señor, Hechos capítulo 9, y ahí se produce una crisis. Sin embargo, esa crisis no es emocional, no es temporaria, ¿sí? Por un par de meses nomás. No, el impacto que provocó su encuentro con el Señor cambió su vida. Por eso una buena pregunta para usted en esta mañana, para todos nosotros: ¿Cristo ha cambiado su vida? ¿O usted sigue igual? ¿Realmente ha tenido una crisis que lo vuelque hacia Cristo? Las crisis, como decíamos el otro día, no son malas. Nos ayudan a frenar en la vida y decir, ok, estoy mal, tengo que hacer cambios. Pero muchas veces los cambios pueden ser temporarios. Solo Cristo me lleva a un cambio radical, porque Él lo que hace es una operación interna del corazón. Pablo tiene este cambio rotundo y después de ser un perseguidor, vuelve, y esto describe justamente el término conversión, se vuelve de donde iba y después retrocede y ahora es un siervo del Señor. Sirve al Señor. Entonces, como veíamos el otro día, la conversión es ponderable. Uno puede darse cuenta, aquí hay cambios. ¿Se acuerdan los hermanos o los creyentes de Tesalonicenses? Cuando decían, la gente afuera decía, ¿cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios verdadero? Y servir al Dios verdadero. Había gente que se daba cuenta de los hermanos de Tesalónica de cómo recibieron a los apóstoles, en este caso Pablo o Timoteo, pero al mismo tiempo cómo ellos mostraban con cambios, ¿cierto?, ponderables, objetivos. ¡Wow! Esta persona cambió. Hay algo nuevo aquí. Y eso es, hermanos, la conversión. Pero quiero avanzar un poco más, ¿cierto?, con los argumentos que vemos aquí en este capítulo de la ruta de la conversión. Eso puede ser un buen título para poder entender qué sucede en la conversión, aparte de todo lo que hemos visto. Antes de seguir, hermanos, permítame orar nuevamente. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque ella es luz a nuestros pies, puede alumbrar a veces nuestra ceguera, nuestro mal camino y por sobre todo, Señor, tu palabra nos enseña que también tú rectificas nuestro caminar. Ayúdanos esta mañana, Señor, a entender qué es lo que tú nos enseñas en este precioso pasaje para también poder aplicar nuestra vida y podamos reflexionar sobre nuestra situación y nuestra condición. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos entonces, hermanos, a el libro de Nehemías capítulo 8 y quiero avanzar también en la explicación de esto, teniendo esto también como subtítulo o título, la ruta de la conversión. Cuando hablamos de ruta, hablamos del camino. ¿Qué es lo que tendríamos que experimentar? ¿Por dónde tendríamos que caminar para justamente evidenciar que realmente he sido convertido? Todo parte, hermanos, por las Escrituras. Ese es el primer punto. Ahí tenemos, ¿cierto? Desde el punto de vista teológico, la ruta de la conversión, todo parte por las Escrituras. Y hay tres puntos que en esta mañana quiero, ¿cierto?, explicar. El primero, todo comienza con las Escrituras. Versículo 1, notemos ahí, no voy a leer todo, pero sí voy a tomar y considerar varios pasajes. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Quizás un poquito recordar el contexto, en el libro de Esdras como el libro de Nehemías, se denominan libros posexílicos. ¿Qué significa eso? Israel, después de 70 años de cautiverio, ¿cierto?, finalmente retorna a su tierra original
Y de hecho, Dios es el que va a encaminar ese retorno por medio de hombres de Dios como Esdras, como Nehemías y otros más que van a ayudar, ¿cierto?, a que el pueblo regrese, pero principalmente a que vuelva a retomar su relación con Dios. Nehemías, ¿cierto?, era copero del rey Artajerjes y él, estando ahí, se da cuenta de que los muros de Jerusalén no han sido construidos, no han sido, ¿cierto?, santificados también, o en este caso también entregados al Señor en lo que habitualmente hacía el pueblo de Israel cuando estaba en aquellos años obviamente sirviendo al Señor. Pero durante muchos años, 70 años, ellos estuvieron sin pueblo, estuvieron sin tierra, sin adoración. Y aquí empieza lo que se llama el retorno. Ahora, Esdras también, por supuesto, es muy importante en este cuadro y de una u otra manera él también va a incentivar a los creyentes, ¿cierto? En este caso a los creyentes judíos piadosos, a volver a la tierra, pero también a lo que es la construcción del templo, y Nehemías se enfoca también en lo que es la reconstrucción de los muros. Hermanos, 70 años sin adoración, sin templo, sin la reconstitución propia de los límites del pueblo, de la ciudad. Nehemías es parte de ese proceso. Y en este contexto, por supuesto, había una restitución, se puede decir, geográfica, en cierto sentido, política, por un lado, pero esencialmente, hermanos, también tiene que ver con una restitución espiritual de las cosas, espiritual del pueblo de Dios, y eso es lo principal. Ahora, como dije, el primer concepto es todo parte de las Escrituras, y todo empieza justamente y implica un reconocer la Escritura. Versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, dice el texto, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Moisés. Versículo 6, noten lo que dice. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Primer concepto, ¿cierto? Todo parte por la Escritura, pero también esto implica una consensualidad, que dice el texto, corporativa sobre la Escritura. Tiene que haber un consenso en este sentido sobre qué y cuál es el papel, cuál es la importancia, hermanos, de la palabra del Señor. ¿Cuál es la importancia en el contexto, cierto, de un pueblo que quiere volver a Dios, que quiere volver, cierto, a hacer las cosas bien? ¿Cuál es la importancia de la Escritura? Y la Escritura es central. Pusieron el libro, hermanos, ahí como algo central. Leo de nuevo, dice el texto ahí, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, en la cual Jehová había dado a Israel. La Escritura en cierto sentido había sido abandonada por mucho tiempo, y la manera de reconstruir algo, la vida incluso, es volver a la palabra del Señor. No puede haber una reforma, una reconstitución, una renovación en el campo o en el contexto espiritual si no consideramos la palabra. Porque Dios ha establecido, hermanos, qué es lo que Él desea. Y el pueblo tiene un consenso aquí. Estamos claros que lo primero que tenemos que tener, por supuesto, es la palabra del Señor. Segundo, ¿qué implica volver a la Escritura? La lectura de la Escritura es algo tan sencillo. Noten los versículos 2 y 3. Dice el texto, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué vemos aquí? Primer concepto, ¿cierto? Todo parte por las Escrituras. Primero hay una consensualidad. ¿Qué es lo importante si queremos restaurar nuestra relación con el Señor? La palabra del Señor, la ley de Dios. No puede haber una restauración si se ignora la palabra del Señor. Segundo, hay una lectura de las Escrituras. Noten el énfasis en esto. Dice ahí que leyeron la ley de Moisés, la ley de Jehová, desde el alba hasta el mediodía. La palabra del Señor no nos enseña, hermanos, muchas veces cuánto debe durar un culto. Eso no está descrito en la Escritura, pero sí lo que hay es un respeto,
¿cierto? Y es un énfasis en que la palabra del Señor tenga preponderancia. Desde el alba hasta el mediodía. Y eso es importante, dedicaron tiempo a la palabra del Señor, dedicaron tiempo o dieron tiempo a la palabra del Señor. Una manera en que nosotros también honramos al Señor en el día de hoy, por supuesto, es teniendo una preponderancia justamente, o dándole preponderancia a la palabra del Señor. El culto bíblico incluye cantar alabanzas preciosas como hemos cantado esta mañana, pero principalmente el sentarnos a escuchar, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Eso es un culto equilibrado en el sentido, ¿cierto?, bíblico. Lo central, por supuesto, es la comunión, claramente, pero también, hermanos, es sentarse a escuchar la palabra del Señor. Tercer aspecto importante, recuerden, todo parte por las Escrituras, la ruta de la conversión. ¿Cómo puedo yo tener un cambio en mi vida? Bueno, hay una ruta, no tengo que inventar el camino, ya está claro. Recordándome de pasajes como los salmos, ¿cierto? La palabra del Señor ahí en Salmo 119 es tan preciosa. Hay tantos versículos que nos hablan de la preponderancia, la utilidad de las Escrituras. Entonces, en primer lugar, todo parte por las Escrituras. No puede haber un cambio, no puede haber una reforma que queramos hacer, usted y yo, si ignoramos la Escritura. Y el pueblo considera las Escrituras, ¿cierto? Y esto implica, en primer lugar, una consensualidad. ¿Por qué estamos todos juntos aquí, hermano? Porque me parece que al menos tenemos un consenso. La palabra del Señor debe ser escuchada. Yo debo escuchar la palabra del Señor. Mis hijos tienen que escucharla. Es necesario, es urgente. Por eso estamos aquí. El pueblo de Israel se dio cuenta que es necesario tener un consenso sobre eso. Segundo, la lectura de la Escritura, ¿cierto? Y esto incluyó desde el alba hasta el mediodía. Así que, hermanos, más o menos hasta las 3 yo los voy a tener aquí leyendo. No, hermanos, no se asusten, ¿cierto? Pero noten el énfasis, desde el alba hasta el mediodía. No sé si habían personas que decían, oh, es que es muy largo todo esto. En el contexto no hay ese tipo de quejas, todo lo contrario. Tercero, esto implica también la comprensión de las Escrituras. Qué increíble es esto en el día de hoy. Noten, versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que, miren, podían, ¿cómo dice su Biblia? Podían entender. Esto es muy importante, muy trascendental, hermanos, en este sentido, porque el énfasis en el día de hoy no siempre se da en la comprensión de las Escrituras. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 12? Mire, solamente un paralelo. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, por un momento. Romanos capítulo 12, los primeros 2 versículos son súper clave, lo hemos leído muchas veces. Dice el texto ahí, así que hermanos, ya esto es la iglesia de Cristo en el presente. Pablo escribe a los hermanos que estaban en Roma y por ende a todos los creyentes de cualquier tiempo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto pensado, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de un culto bíblico? Que la razón sea estimulada. No estamos hablando del racionalismo, estamos hablando del intelecto. En nuestro pasaje, hermanos, volvamos ahí, por favor, a Nehemías. En nuestro pasaje, este énfasis se ve en otros versículos también que podemos considerar. Note, por ejemplo, versículo 2, ¿cierto? Y el sacerdote Esdras trajo la ley de la congregación así de hombres como mujeres y de todos los que podían entender. Note por favor el versículo 3 también. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos, note ahí lo que dice el texto, de todos los que podían entender. Si usted se salta, hermanos, al versículo 7, noten. Y los levitas, ¿cierto? Los hermeneutas, los que ayudaban a las personas a poder entender. Y se menciona ahí los nombres, ¿cierto? Dice el texto, hacían entender al pueblo, ¿qué cosa? La ley. Noten el 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermano, es muy relevante cuando venimos a la casa del Señor a escuchar la palabra
Y se subentiende que si vengo a la iglesia, vengo a congregarme, tengo que venir a escuchar palabra del Señor. Tengo que venir a escuchar una exposición, no de las experiencias del predicador, sino de la exposición de la Escritura. Por eso es que no vale lo mismo estar en cualquier iglesia. Uno como creyente tiene que priorizar. ¿Se predica la palabra en este lugar? Hermanos, no hay ninguna iglesia perfecta, esta tampoco lo es. Pero podemos rescatar algunas cosas que sí son necesarias y debemos respetar y honrar. Una es la exposición fiel de la palabra del Señor. Segundo, aquí, primero, la consensualidad corporativa. Hay un consenso y por eso que el concepto de hermano, siempre nosotros nos llamamos hermanos entre nosotros. Y es porque de una u otra manera hay un consenso interno. Somos hijos de un mismo Padre Celestial, pero también que reconoce la autoridad de ese Padre y al mismo tiempo que sigue las ordenanzas de ese Padre. Entonces, hermanos, el primer concepto es, ¿cierto?, la ruta de la conversión. Todo parte por las Escrituras. Y esto implica una consensualidad corporativa. La mayoría de los hermanos que trabajan en esta iglesia, ¿cierto?, que enseñan la palabra del Señor a diferentes grupos en nuestro contexto, ya sea a los niños, ya sea a las damas, ya sea a la congregación en general. Hermanos, partimos de la base que quienes nos escuchan reconocen que esto es palabra de Dios. No llegamos aquí a decir, bueno, en realidad, si ustedes piensan otra cosa diferente, bueno, véanlo ustedes. No, partimos de la base de que Dios ha dicho así y eso es lo que predicamos. Por eso es importante, hermanos, que valoremos este concepto. Primero, como dije, todo parte por las Escrituras. Todo empieza por las Escrituras y esto implica una consensualidad corporativa. Y esto es muy necesario. Hermanos, la autoridad en nuestro contexto no es el pastor, los ancianos, la corporación, el presidente de la corporación, algún distrito. La autoridad siempre es la palabra del Señor. No debemos olvidar eso. Aquí el consenso que tenían los israelitas no era, ok, Nehemías es a quien tengamos que seguir. No, era un instrumento de parte de ellos. Ellos reconocieron que sí, ese instrumento venía de parte de ellos. ¿Por qué? Porque los estaba dirigiendo al verdadero líder, que es el Señor, que es Dios. Segundo, la lectura de las Escrituras. Y tercero, hermanos, la comprensión de las Escrituras. En Juan capítulo 8, si quieren acompañarme antes de pasar al segundo punto, Juan capítulo 8, versículo 43. Jesucristo está frente a los representantes oficiales de la religión, a los fariseos, pero Él tiene problemas con los fariseos. Juan 8, 43. ¿Qué impide, hermanos, que las personas puedan entender la palabra? ¿Qué impide que las personas no reconozcan la palabra del Señor? Noten en Juan 8, 43, Jesús, ¿cierto?, está corrigiendo, está exhortando a estos hombres, a estos religiosos, y le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y la respuesta está en el texto, porque no podéis escuchar mi palabra. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Muy cariñoso el Señor, ¿cierto? Directo, sin dar vueltas. Hermanos, ¿qué hace que alguien no quiera escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón de que alguien no quiera someterse a la palabra del Señor? Puede ser duro, pero el Señor nos da una respuesta aquí. Porque ustedes no son de Dios. Avanzamos. La ruta de la conversión. Primer punto, todo parte por las Escrituras. Yo no puedo pretender cambiar algo si no parto por lo que dice el Señor. Él es la autoridad. Segundo, hermanos, la conversión implica confesión y esto sigue implicando una predisposición del corazón que envuelve varias cosas. Primero, actos de preconversión. Sáltese a Nehemías 9, por favor. Nehemías 9, los primeros dos versículos. La ruta de la conversión. ¿Qué implica? Todo parte por las Escrituras. Segundo, la conversión implica confesión. Dice ahí, los primeros dos versículos, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esto es una
práctica natural dentro del pueblo de Israel para, ¿cierto?, buscar en arrepentimiento, buscar al Señor, ¿cierto? Es una práctica que ellos tenían contextual propia de este pueblo. Cilicio, dice el texto ahí, y en tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, note, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Voy a leer el versículo 3 también porque es importante. Dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Hermano, estamos viendo aquí un retorno. Nehemías dice, ok, tengo que volver a reconstruir los muros, pero no es solamente algo político, ¿cierto? Algo que tiene que ver con lo social, es algo netamente espiritual. Por supuesto, hay que reconstruir, pero antes de eso, tenemos que reconstruir nuestras almas, nuestra santidad frente al Señor, y eso es lo que está haciendo Nehemías. Actos preconfesionales, dice el texto, se apartaron, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Aquí hay un compromiso interno de hacer algo, no simplemente de decir algo. Uno puede decir muchas cosas, no, si ahora me voy a poner las pilas. Eso decimos siempre. No, Dios desea ver actos y hechos concretos. Segunda cosa y tercera cosa que están ligadas las voy a unir. La confesión de los propios pecados y la confesión de los pecados ajenos. Esto puede ser un poco extraño, ¿cierto? Pero nos recuerda el corazón contrito y humillado de alguien que realmente experimenta confesión. Sin duda que nosotros no podemos pedir por otros. No está mal, hermanos, pedir, Señor, perdona a mis hijos, perdona a mi familia. Porque eso habla de un corazón que siente la necesidad de perdón de Dios, no solamente de los propios pecados. Noten ahí, por favor, los versículos 2, vuelvo a leer. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Noten, confesaron sus propios pecados y los pecados de sus padres. ¿Cuál es la tendencia en el día de hoy, hermanos? A justificarnos entre nosotros mismos. Peor aún, cuando se trata de nuestros hijos, por favor, no me toquen a mis hijos. Muchas veces, hermano, se va a ver esto, que a veces las personas honran más sus hijos que a Dios. Y eso está muy mal, muy mal. Sin embargo, aquí hay un espíritu muy diferente. El texto nos dice que ellos confesaron sus propios pecados y los de sus padres. Seguramente ellos dijeron, Señor, perdónanos, perdona a mis padres que no te honraron. Porque muchos de ellos, por supuesto, prefirieron servir a los ídolos antes que servir al Señor. Eso fue una de las causas principales, hermanos, del exilio, de por qué ellos estuvieron exiliados por 70 años, sin tierra, sin casas particulares, en Babilonia, en Siria y en otros lugares, ¿cierto?, ahí de la costa mediterránea. ¿Producto de qué? De haber desobedecido al Señor. La conversión, hermanos, implica confesión. Actos preconfesionales, se apartaron. Hicieron mal las cosas, dijeron, ok, estamos mal, retrocedamos. ¿Qué hemos hecho mal? Hermano, cuando hay una conversión, hay una sensibilidad. He metido las patas. Necesito confesar mi pecado. Hermano, en esta cultura, en el día de hoy, muchas veces es difícil encontrar, y eso es paradójico, muchas veces este tipo de cambio en la iglesia. Muchas veces hay orgullo, hay autovictimización, ¿no? Yo no he hecho nada, todos los demás son los malos, yo soy el bueno. Pero aquí hay una conciencia de pecado. Hay una confesión primero personal y también, el texto dice, y confesaron sus pecados. Y también les confesaron las iniquidades de sus padres. Tercero, cuarto ya, hermanos, adoraron. No puedes adorar sin confesar tus pecados. Dios ve el corazón. ¿Se acuerdan en Salmo 51? Acompáñenme a Salmo 51, precioso pasaje. Salmo 51, que es un pasaje que debería estar en nuestras mentes todo el tiempo. Salmo 51, versículo 16, el rey David
el que cometió tremendos pecados, hermanos, tiene un cambio rotundo. Ahí claramente aquí hay una conversión de parte de este rey, porque él va a entender no solamente qué significa honrar al Señor, qué significa confesar los pecados. Dice el 16, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Y está la cuestión externa, ¿cierto? Cantar harto, entregar sacrificio. En realidad eso no sirve, dice David. Los sacrificios de Dios son el espíritu, como dice su Biblia, quebrantado, no endurecido. Lo opuesto a quebrantado es endurecido, sino todo lo contrario, quebrantado a los pies de Cristo. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David era rey, él podía sacrificar todo el tiempo, tenía los medios para hacerlo, pero él se da cuenta, wow, Dios, tú no quieres sacrificios que yo podría darte, tú quieres un corazón quebrantado y un corazón humillado. Eso es lo que tú buscas. Y hermanos, en el día de hoy eso no ha cambiado. Dios busca en nosotros no religiosidad, Él quiere cambios reales en nuestra vida. Quiere un corazón humillado, que obedezca su palabra, que pueda someterse a su palabra. Entonces, hermanos, volvamos un poco para entender esto. La conversión implica confesión, recuerden, pero esto implica también y envuelve actos preconfesionales. Ellos se apartaron, ¿cierto?, de los pueblos extranjeros, y de hecho eso es mucho más explícito en el contexto después, porque tuvieron que abandonar a las mujeres con las cuales se habían casado, mujeres paganas, un mandamiento que habían quebrantado. Hubo confesión personal de pecados, confesión también de los propios pecados, confesión de pecados ajenos de los padres. La adoración, como vemos aquí, vemos ahí por favor 9:3, dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, la cuarta parte del día, dice el texto ahí, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y eso nos recuerda que la adoración tiene que ver más con mi corazón, o más con la devoción de mi corazón, que cantar toda la mañana, por ejemplo. Ellos no cantaron toda la mañana. Ellos estuvieron toda la mañana escuchando la palabra del Señor, siendo exhortados, estimulados en su parte racional. Finalmente ellos adoran al Señor. Pero también, hermanos, esto implica compromisos serios. Noten, por favor, el versículo 38 ahí del capítulo 9. La conversión implica confesión. La ruta de la conversión. Recuerden, todo empieza ¿por dónde? Por su palabra, por las escrituras. No puede haber reformas si yo ignoro la escritura. Yo quiero cambiar, quiero convertir, quiero volver al Señor. Qué bueno que puedas hacer eso. Pero todo parte por la escritura. Todo parte por lo que Dios exige. Segundo, la conversión implica confesión de pecados. Pero también, como vemos aquí, la confesión incluye compromisos serios. Noten lo que dice el 38 del capítulo 9. A causa, pues, de todo esto, ¿cierto? De todo lo anterior, de esta confesión, de esta actitud del pueblo, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Note la organización de este cambio, de esta actitud de querer volver al Señor. Incluso lo formalizan, hermano. Y esto no solamente habla de orden, sino habla de seriedad. Hicieron compromisos serios. Decir, porque uno puede decir, si yo me comprometo. Pero ellos dijeron, no, tenemos que ser mucho más prolijos en esto. Ordenados, nos comprometemos, firmamos, escribimos, firmamos incluso delante de este pueblo y delante de Dios. Obviamente aquí hay representantes, por supuesto, porque el texto dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y las escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los primeros responsables tenían que comprometerse, los sacerdotes, los levitas y aún los príncipes, que de alguna otra manera eran encargados también de las tribus en general. Pero aquí hay un cambio rotundo. Esto me lleva a otras cosas también, mis queridos hermanos. Compromisos serios, ¿cuáles son? Vamos a ver ahí en el capítulo 10, pusieron su nombre por escrito y de hecho en el capítulo 10 que tienen a continuación dice, no lo vamos a leer todo, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador hijo de Acalías, y Sedequías. Y note la lista hasta el versículo 27. Qué interesante.
Todos firmaron y ahí está registrado en nuestra palabra o en la palabra del Señor. Nadie dijo, no, es que yo no me quiero comprometer. No, dijeron, yo firmo esto. Y esto es obviamente un cambio y una actitud seria. Cuando alguien quiere firmar, es porque realmente quiere comprometerse. A veces muchas personas no toman en serio, hermanos, lo que es la membresía de la iglesia haciendo una aplicación concreta. Cuando nosotros somos creyentes, una actitud natural es tratar de ser miembro de una iglesia de manera seria. Firmamos un libro, no porque eso sea algo explícito en la Escritura, sino porque hay un orden. Pablo dice hacer todo decentemente y en orden, tiene que haber un orden. Hemos conocido personas, no aquí, por supuesto, que han luchado con eso, de no querer ser parte de una congregación de manera ordenada. Pero aquí vemos una actitud diferente. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Ellos firman, ¿cierto?, en obediencia, en sometimiento al Señor. Segunda cosa, pusieron su nombre por escrito. Protestaron y juraron que andarían en la ley de Jehová. Nota el versículo 29. Ahí, capítulo 10. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. El texto lo dice explícitamente. Primero, recuerden, hay compromisos serios y la seriedad se ve en qué cosa. Ellos firmaron y dijeron, yo me quiero comprometer. No solamente hicieron eso, sino que el texto dice que protestaron y juraron que andarían en la ley de Jehová. Sí, nosotros queremos servir al Señor. Tercero, de abajo para arriba, prometieron gobernar sus hogares. Noten el versículo 30. Si leemos del 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Jehová. 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. No hay separación aquí de lo secular y de lo, entre comillas, espiritual. Cuando uno entiende, hermanos, la fe es una sola. No podemos separar, aquí estamos reunidos el domingo y el de lunes a viernes, bueno, hago lo que quiero, me comporto como yo quiero, porque no tengo que mezclar lo religioso con lo secular. No, hermanos. Los creyentes tenemos una sola vida y somos santos aquí y santos de lunes a viernes. En este contexto ellos se dan cuenta, hemos cometido un grave error minimizando la ley de Dios. Y aquí concretamente, hermanos, hay una alusión a yugo desigual. Santiago 4:4 dice, no unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene Belial, un ídolo, con el Dios verdadero? No hay ninguna comunión. ¿Y cuál fue el tremendo error que cometió Israel una y otra vez, comenzando por el precioso ejemplo que nos dio Salomón, ¿cierto? Tuvo tantas mujeres que inclinaron su corazón a servir a dioses ajenos e ídolos. ¿Por qué es tan radical, hermanos, lo que vemos aquí, la conversión? Dice el texto, y no daríamos protestamos y juramos no dar a nuestros hijos, a los hijos de esta tierra. ¿Cuántas veces uno, hermano, ha pasado por esta historia una y otra vez, desde que tengo memoria? ¿Por qué no puedo pololear con un chico no cristiano? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero es que yo lo amo, pastor. Hermanos, la palabra es tan clara con respecto a eso. No unáis en yugo desigual. Y aquí, tristemente, estas personas sufrieron las consecuencias de este tipo de uniones ilícitas por parte de Dios. Por alguna razón, Dios, hermano, es celoso con sus hijos. Si hay una verdadera conversión, entonces los padres van a tomar en serio lo que la palabra dice con respecto a sus hijos. Hijo, ten cuidado donde pones tus ojos. Pero también los padres tienen que tener cuidado cómo están formando a sus hijos. En una cultura de lo sensorial, hermanos, qué tremendo y qué difícil para muchos es hacer la voluntad de Dios en estas áreas. Dice el texto, y también prometimos y juramos no dar a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Estamos hablando de conversión, hermano. No estamos hablando de religiosidad simplemente. Estamos hablando de conversión.
Usted es realmente un convertido. Entonces, hasta en su familia se van a ver esos cambios. Hasta en las decisiones prácticas se van a ver esos cambios. Vamos, y sigamos. Pusieron su nombre en un libro, protestaron y juraron que andarían a la ley de Dios, prometieron gobernar sus hogares, yugo desigual, prometieron respetar el día del Señor. Noten el versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, no tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. O sea, ellos incluso habían violado la estipulación del día del reposo para honrar a Dios en ese día. Entendemos, hermanos, que debemos honrar al Señor todos los días. Pero esto era algo muy especial dentro de esta teocracia que estaban recuperando ellos. Honrar el día que habían dedicado para seguir al Señor. Lo habían transformado en cualquier cosa. Quinto, prometieron volver a dar para la hora. Noten el versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo. ¿Para qué cosa? ¿Cómo dice su Biblia ahí? Para la hora de la casa de nuestro Dios. O sea, hermano, se da cuenta, la conversión es algo holístico, algo integral, algo que cubre todos los aspectos de la vida. No es solamente una emoción esporádica, ahí solamente dominical. No, es un cambio radical de la vida. Es una reforma total de nuestra vida, de cómo vemos las cosas, de cómo vemos el servicio, aún cómo vemos el dinero en nuestro contexto. Dice el texto claramente, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Señor. Sexto, se organizaron para el mantenimiento de la casa del Señor. Noten ahí, una cosa es dar para la obra, para muchas cosas y necesidades, y el 34 expande eso. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña. ¿Cierto? No tenían aire acondicionado, pero sí tenían leña, ¿cierto? Y era necesario también cubrir esa necesidad para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová, nuestro Dios, como está escrito en la ley. Hay toda una reconstitución en este sentido. Último punto, mis queridos hermanos, la ruta de la conversión. Todo parte con la palabra del Señor, todo parte por las Escrituras. Segundo, la confesión, hermano, o la conversión implica confesión. Y tercero, la conversión implica reformas. Noten lo que dice aquí, una pequeña frase, dice, la evidencia de todo lo anterior no solo incluye intenciones y compromisos formales, implican reformas concretas que cambiarán la vida. Vaya a Nehemías 11, por favor. Nehemías 11, los primeros dos versículos. Nehemías 11. Los primeros dos versículos. Note qué vemos ahí. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que vemos aquí, vemos reformas concretas, reformas políticas, debían establecerse en Jerusalén, debían retornar, debían comprometerse con la tierra que Dios les había dado. Eso fue una porción que Dios les dio. Vuelvan, protejan, cultiven la tierra, y eso es lo que hicieron. Hermanos, en este punto lo que estamos viendo son aspectos concretos de la conversión. Cuando hay conversión hay cambios, hay reforma, volver a arreglar algo que está mal. Y fíjense que esto no es, vuelvo a insistir, no es algo simplemente dominical, es algo totalmente integral. Hasta la situación de las familias es afectada, hasta incluso las decisiones de dónde vamos a vivir. Muchos de nosotros, o muchas veces la gente de la iglesia no considera muchas veces comprar una casa pensando en ¿dónde puedo vivir? ¿Me queda cerca de un lugar sano donde puedo escuchar la palabra? Es hermoso escuchar cuando las familias toman decisiones tomando en cuenta eso. Yo voy a vivir aquí porque quiero estar más cerca de la casa del Señor. Hermanos, cuando alguien está realmente experimentando una conversión total
Incluso hasta eso uno piensa. Capítulo 12, versículo 27. ¿Qué otra reforma vemos ahí? No voy a leer todo. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios, dice el texto ahí, y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gidcal, y de los campos de Jefa, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Todo giraba en torno también a la adoración, a lo que era el culto. ¿Qué vemos aquí? Reformas civiles, en cierto sentido. La erradicación de los muros. Versículo 1 y 2 del capítulo 13. Acompáñenme ahí. Capítulo 13, versículos del 1 al 3. ¿Qué otras reformas vemos aquí? Dice el texto, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros. ¿Qué vemos aquí? Hermanos, reformas ciertos sociales. Mezclas, Dios no quería. Y no hay que confundirse, Dios siempre dijo a Israel, preocúpense de los extranjeros, siempre lo dijo. Pero no dijo, denle cabida a los paganos, nunca dijo eso. Y eso es lo que hacían estos pueblos, y la mayoría de los moabitas y los amonitas eran idólatras y paganos. Si se dan cuenta, hermanos, nosotros en el día de hoy como que hemos tergiversado este tema, tratando, ¿cierto?, de manera superficial, incluso relativa, muchas veces las cuestiones de amistades, las cuestiones de con quién nos asociamos. Y para Dios, que es un Dios celoso, no habían colores intermedios. Sepárense de los paganos, punto. ¿Qué son eso? Reformas claras y concretas. Note por favor, hermanos, el versículo 4 del capítulo 13. Incluso se menciona el caso de Tobías, un caso particular. Y uno diría, wow, qué interesante, un caso particular, quizás nadie lo hubiera puesto en el diario, pero aquí está en la palabra. Dice el texto, ¿de qué se trata? Lo vamos a leer. Versículo 4, capítulo 13. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y Tobías era un amonita, un pagano. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y las ofrendas de los sacerdotes. Versículo 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho este sacerdote llamado Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de las cámaras. El protonepotismo, ¿cierto? ¿Algo así? El tema de los privilegios a los amigos. Pero este era un hombre pagano. Y estaba viviendo en el templo, en los atrios, o parte, ¿cierto?, del mobiliario del templo, ocupado, que era dedicado para otra cosa. ¿Qué vemos aquí, hermanos? También vemos reformas, ¿cierto?, de la casa, en la casa de Dios. La casa de Dios es para la adoración. Quienes deberían estar cerca o trabajar privilegiadamente podrían ser los levitas, pero no, paganos, a quienes sacerdotes, como vemos ahí, Eliasib había dado lugar. Además de eso, noten el versículo 10 y 11. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no le habían sido dadas y que los levitas y cantores que habían en el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada?
dice el texto, y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Qué vemos aquí? Reformas ministeriales. Ustedes fueron llamados para servir en el templo. ¿Qué están haciendo en otro lado? Él tiene que reconstituir, tiene que reformar otra vez a esta clase de ministros que Dios había instaurado. ¿Para qué? Para el servicio en el templo. Notemos también, hermanos, los versículos 12 y 13 del capítulo 13. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanaán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Qué vemos ahí? Vemos las reformas sobre el diezmos y las ofrendas, y recalco ahí a qué tipo de personas se le encarga esto. Fieles. Finalmente también vemos dos aspectos más. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte que carga que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Qué vemos aquí? Vemos también reformas sobre el día del Señor, una dedicación. Ustedes son judíos, ustedes son israelitas, más bien dicho, ¿cierto? Por el contexto histórico. Respeten el día del Señor. Este día es dedicado para el Señor. Finalmente, en el versículo 23, hermanos, vemos lo siguiente. Reformas matrimoniales. Y esto es uno de los pasajes más fuertes con respecto a esto. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado a mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y noten el versículo 25. Y reiní con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vuestros o vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Versículo 27. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? ¿Qué son estas? Como ya dije, hermanos, son reformas matrimoniales. ¿Queremos servir al Señor? Entonces tienen que haber reformas. Tienen que haber cambios. Ahora, tres cosas que hemos visto esta mañana, hermanos, que tienen que ver con lo que es la conversión. Todo empieza por la palabra del Señor. Claramente, queremos ver cambios. La autoridad es la palabra del Señor. Ella determina lo que Dios espera de nosotros. Segundo, todo parte por las Escrituras. Segundo, la conversión implica confesión de pecados, el asumir que no soy una víctima, sino soy culpable ante los ojos del Señor. Y necesito pedir perdón a mi Señor. Y tercero, hermanos, la conversión implica reformas. Si yo quiero honrar al Señor, si quiero realmente evidenciar una conversión, tengo que hacer reformas en mi vida. Tengo que hacer cambios en mi vida. Y permítame terminar con 4 conclusiones solamente. Primero, si usted es un convertido, usted debiera haber pasado por esta ruta. A los que les gusta viajar, bueno, este es un buen itinerario, espiritualmente hablando. Tengo que volver a caminar por esta ruta, por este camino. Primero, la conversión, hermanos, equivale a una reorientación de la vida. Volverse de lo que estoy haciendo, sirviendo a no sé quién, para volver hacia Cristo, para volver hacia servir al Señor. Eso es lo que significa conversión, un cambio de dirección. Segundo, la conversión empieza por las Escrituras, no con las emociones. Me puedo emocionar, pero ¿cuánto dura eso? Tercero, la conversión conlleva una confesión radical que deriva en compromisos serios, no simplemente en cuestiones superficiales. No, yo me comprometo. ¿Qué hicieron aquí en el contexto? Recuerden, firmaron, se comprometieron a hacer cambios radicales. Cuando uno, hermanos, va por el camino de la conversión, por supuesto, hace compromisos serios, principalmente con el Señor.
Y finalmente, hermanos, la conversión conlleva reformas, ¿cierto?, de la vida. No solamente intenciones. Ok, sí, no, sí, me voy a comprometer. No, no. Dios ve este tipo de acciones como una actitud correcta frente a lo que Él nos pide. Reformas, cambios de la vida. Por eso, hermanos queridos, si usted es un convertido, usted debiera estar recorriendo constantemente esta ruta, revisando, primero, yendo a las Escrituras, porque las Escrituras son la autoridad. Segundo, confesando pecados. Uno tiene que confesar todo el tiempo pecados, hermano. Señor, perdóname por la respuesta que di. Señor, perdóname por cómo traté a lo mejor a mi esposa esta mañana. Señor, perdóname porque reaccioné mal frente a un compañero de trabajo. Hermano, uno no tiene que ignorar esto. Los creyentes, una de las características es confesar nuestros pecados. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Pero eso se asume en el contexto que nosotros pecamos todo el tiempo. La diferencia entre un incrédulo es que los incrédulos no quieren confesar a nadie. No quieren reconocer que han pecado, pero los creyentes confesamos porque tenemos la necesidad de pedir perdón. Por eso, hermano, si usted es un convertido, entonces usted debería estar recorriendo este camino todo el tiempo, esta ruta, primero, yendo a las Escrituras porque ellas son la autoridad, confesando pecados, pero por sobre todo, haciendo cambios en la vida. Y esos cambios son reformas. No solamente decir, no, sí, yo me voy a comprometer. Recordamos la reforma del siglo XVI, ¿cierto? Grandes cambios. Pero hermanos, cada creyente genuino, si realmente quiere honrar al Señor, va a hacer reformas todo el tiempo en su vida. Una buena pregunta, ¿estamos haciéndolo nosotros como creyentes? Y por sobre todo, ¿revela nuestra vida que realmente somos convertidos? Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te doy gracias porque ella nos enseña, Padre, qué significa este concepto de la conversión. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a poder entender. Podemos equivocarnos rotundamente pensando en que haciendo ciertas cosas tú nos miras con gracia. Cuando tu palabra nos exige volvernos a ti. Pero eso implica confesión de pecados. Implica reformas en la vida. Señor, gracias por poder darnos tu palabra como una guía para nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Así es necesario hacer cambios, que los hagamos. Si es necesario hacer reformas en nuestra vida, danos la valentía para hacerlo. Por sobre todo, no para honrar a la gente, sino para honrarte a ti en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por su